Hermanos, ha sido un excelente alimento corporal, pero ahora necesitamos alimentarnos espiritualmente de la palabra del Señor, el poder edificarnos y el crecer en ella. Les voy a invitar a que antes de pasar al tema podamos cantar la primera estrofa y el coro del himno Lema da Fale. Solamente en estas instancias cuando lo cantamos. Entonces es la oportunidad de hacerlo. Adelante, mujeres cristianas, la primera estrofa y el coro para avanzar en la jornada. Ahí están sus hojitas que le entregó. Fernando, que tenga bien dirigirnos en oración para luego dar paso al pastor Joel, que él mismo se va a presentar, nos va a decir de dónde ha venido y qué cargo también tiene en CIEF. Oramos. Buen Padre Celestial, nos inclinamos ante tu presencia, Señor, agradecidos de todas las bendiciones que has dado a tu pueblo, especialmente de esta oportunidad que nos das para concentrarnos en tu palabra, para estar atentos, Señor, a tu palabra que dice que no nos dejemos engañar, Señor, por las filosofías de este mundo. Gracias, Señor, porque has traído a cada uno de tus hijos hasta este lugar, Señor, con el propósito de estar alertas, combatiendo en la fe del Evangelio. Ahora, Señor, rogamos en forma especial que llenes de toda sabiduría y de tu gracia, Señor, a nuestro pastor Joel, para que sea expresando las verdades bíblicas conforme a tu santa voluntad. Prepara también, te rogamos, Señor, nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, para que veamos las maravillas de tu ley. Rogamos, Señor, que seas también con aquellos que nos acompañan también a la distancia. Bendice también nuestras familias y lo rogamos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Damos la oportunidad a nuestro pastor Joel, quien nos trae el tema en esta tarde, y también nos edifiquemos en la palabra del Señor junto a nuestros hermanos que están por Radio Castillo Fuerte. Gracias, hermano Pablo. Bien, me es muy grato el compartir con ustedes en este lugar, un lugar muy hermoso, de la palabra de Dios para advertir de las falsas ideologías, filosofías que están apareciendo y continuarán apareciendo hasta que venga nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me alegro mucho porque creo que han hecho un esfuerzo para venir de distintos lugares y estar aquí presentes para aprovechar la oportunidad. Me voy a presentar, mi nombre es Joel Enoc Sandoval Enríquez, tengo 58 años, me casé con quien ahora es mi esposa, Isabel Mejías Morales, que fue misionera de la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista de Talca. Tuvimos 2 hijos que están en la adolescencia, y por lo tanto adolecen, son de 16 y 18 años. Estoy sirviendo en la segunda iglesia metodista independiente. Nosotros tenemos 5 iglesias en Santiago, 2 en Temuco y una en Rancagua. Estoy a cargo de la segunda iglesia. Es una congregación pequeña, 23 aproximadamente. Y dentro de la misión tengo muchas responsabilidades. Y dentro de CIEF, segundo aquí al pastor, soy uno de los 2 vicepresidentes de la Confederación. Les voy a invitar que a continuación ubiquen en sus Biblias la primera carta a los Corintios, el capítulo 2. Que fue la lectura devocional.
Una vez hallado, les invito a ponerse de pie y van a seguir con su vista, es decir, van a seguir con su vista y escuchar los 5 primeros versículos. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Así dice la Escritura. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Oremos. Dios nuestro, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de ser advertidos de los tiempos en los cuales estamos viviendo, y por ende te queremos rogar que tú prepares nuestros sentidos, nuestra voluntad, para estar apercibidos a escuchar, atender, obedecer, y también para alertar a aquellos que están extraviados en el engaño. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengan la bondad de ocupar sus asientos. El tema a presentar, ya que no es una predicación, se denomina la manipulación del lenguaje, una amenaza para los creyentes. Es un tema dentro de 3 temas, pero en esta conferencia vamos a presentar 2, uno en la mañana y el otro en la tarde. Para introducirnos al tema, podemos comprobar cotidianamente que la Iglesia de Cristo, de la cual formamos parte, está viviendo los últimos tiempos. Como lo describe la Escritura, tiempos extremadamente peligrosos, donde múltiples ideologías predominan en la sociedad y lamentablemente, de una u otra manera, han invadido la Iglesia, sin que ésta se haya dado cuenta o simplemente, como es el caso de muchas congregaciones, se haya vuelto permisiva, es decir, tolere de todo. Hombres impíos, con sus conciencias cauterizadas por el pecado, ajenos de la presencia y obra del Dios personal de las Sagradas Escrituras, han influido poderosamente con sus ideologías perniciosas la manera de pensar, sentir y actuar de las personas frente a lo que es la realidad. El lenguaje ha ido evolucionando con rapidez, sobre todo en el discurso hablado, y ha permeado a la sociedad, ya sea para beneficio o perjuicio. En la actualidad evidenciamos, más que en cualquier otra época de la historia, el empobrecimiento de la riqueza léxica a causa de la mensajería de texto, el chat, los WhatsApp, Instagram, en palabras simples, redes sociales. Mensajes de texto cada vez más cortos, breves, por intereses económicos de la telefonía móvil, entre 140 y 160 caracteres, y apenas inteligibles para quienes comparten ese nuevo tipo de lenguaje en la comunicación del milenio, que omite tildes, símbolos y grafemas por encarecer el costo de la descarga. Los celulares, que me imagino, salvo los niños, cada uno tendrá su propio celular personal, la extensión de su mano para algunos, más que usarlos para dialogar audiblemente, que es el propósito principal, cumplen otras funciones primarias, lamentablemente desplazando la comunicación tradicional. En manos generalmente de los jóvenes, el servicio de mensajería simple, aprovechando las letras que conforman las siglas, utilizan de manera abreviada palabras tales como saludos, tampoco,
también, beso, te quiero mucho, ¿cuándo? De igual manera, las personas abrevian o acortan las palabras para referirse a cargos, personas o cosas, como por ejemplo el profe, siendo el profesor, o la muni, siendo la municipalidad, o la peni, siendo la penitenciaría, o el doc, el doctor, o el porfa. Por favor. Esto, aunque ustedes no lo crean, rebaja el lenguaje y lo simplifica. Y yo creo que ninguno de nosotros se ha tomado la molestia de preguntarnos, ¿estará de acorde con las Escrituras? ¿Será la voluntad de Dios que hablemos de esa forma? La realidad es esta. En nuestro día a día, el vocabulario que usamos es muy limitado y pobre en comparación con la cantidad que conforma el vocabulario español. Algunos expertos afirman que un hablante nativo cuenta en promedio con unas 20.000 palabras activas. Las palabras activas son un conjunto de ellas que una persona utiliza frecuentemente al hablar o escribir, 20.000. Y unas 40.000 pasivas, que es un conjunto de palabras que una persona reconoce y entiende, pero que no usa frecuentemente. Les pregunto, y me pregunto, ¿cuántas de las 20.000 palabras activas utilizamos y realmente conocemos? De acuerdo a una investigación acuciosa, el número de vocablos, términos, mayormente utilizados por los chilenos alcanza la cifra de 4.831 palabras. Compárenlo con las 20.000. Muy por encima de las 400 que frecuentemente utiliza el resto de los latinos. Tristemente, en el arte contemporáneo de la conversación, se han ido reduciendo más a menudo los componentes del lenguaje y siendo menos productivos los recursos empleados para el diálogo con los interlocutores. A esta altura, y atención padres y abuelos, se conoce y está evidenciado que cada generación que viene a la vida disminuye un poco más el número de palabras que hereda de la anterior. Y yo lo he comprobado con mis hijos. En esta conferencia nos vamos a referir a algunas de estas corrientes de pensamiento y los peligros que conllevan, utilizando el lenguaje como un medio estratégico para engañar y controlar. Partiremos considerando los nefastos resultados que ha dejado la manipulación perversa del lenguaje en la sociedad, la cultura y la iglesia. Como creyentes, es de suma urgencia sujetarnos a los códigos del lenguaje de Dios, establecidos en su palabra, teniendo, como leíamos, la mente de Cristo para afrontar los falsos códigos del lenguaje de las ideologías que imperan en este presente mundo malo. Reitero un pasaje de la porción que leímos. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Empero hablamos sabiduría entre perfectos y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. En nuestro desarrollo vamos a abordar 5 ideas principales. En primer lugar, el lenguaje y la comunicación actual. En segundo lugar, el lenguaje, un medio eficaz para comunicar. En tercer lugar, la manipulación del lenguaje. En cuarto lugar, ejemplos bíblicos que nos entrega la Escritura de la manipulación del lenguaje. Y en quinto y último lugar, el lenguaje de Dios, un código supremo. Consideremos en primer lugar el lenguaje y la comunicación actual. ¿Quiénes aquí tienen
más de 40 años? Levante la mano, por favor. Los voy a observar. Muy bien, muchas gracias. Nuestras generaciones, y me refiero a los que levantaron su mano, sus padres, mis padres, sus abuelos, nuestros abuelos, hemos tendido a ver el mundo desde la concepción judío-cristiana, que damos por obvia, porque ha sido la más extensamente aceptada en nuestras sociedades, tanto por las familias como por las entidades educacionales, incluso en antaño, las universidades, hasta cierto periodo de la historia, y hasta el Estado, hasta cierto periodo de la historia. Recordemos que han existido constituciones nacionales inspiradas en la palabra de Dios. Tal ha sido el caso de Estados Unidos y Chile, históricamente, solo para citar un par de países occidentales. Todos nosotros, y me refiero a las generaciones que acabo de identificar, tendemos a pensar que los códigos, las palabras y sus significados que manejamos en nuestras comunicaciones son universales o de muy amplia aceptación. Los damos por obvios, como algo natural, pero eso, cuando escuchamos algo que se sale de los linderos, de los marcos, de los límites que comúnmente manejamos, nos parece desubicado, descolocado e irracional. Tenemos la expectativa de que las cosas signifiquen aquello que normalmente leemos en los diccionarios. Es decir, que los significados de las palabras vayan en dirección en que normalmente los interpretamos. Si yo les pregunto a alguno de ustedes, niños, jóvenes y adultos, o les menciono una palabra, blanco. A ver, Pastor Moisés, blanco, ¿con qué lo asocia? ¿Con pureza? ¿Por acá? ¿Puede ser cualquier objeto? La nieve. Puede ser la leche, pero que sale directamente de la vaca. Eso lo tenemos absolutamente claro. Y los niños y los jóvenes nacen con esa identificación. En Occidente, el color blanco tiende a simbolizar lo que acaba de decir el pastor, la pureza, la inocencia. Hay una simbología. Si digo bueno, espero que ese término bueno sea algo razonablemente asociado con la bondad, con características positivas, acorde con las cualidades que se le atribuye. Si digo malo, imagino algo que se opone a lo bueno y que muy posiblemente sea dañino y perjudicial para las personas en general. Si digo que algo es moral, pienso que se refiere a algo virtuoso, deseable, a valores y normas que guían el comportamiento del ser humano y por ende de la sociedad. Pero, ¿de dónde sacamos esa convicción acerca de los significados de las palabras y de las cosas que convivimos a diario? ¿De dónde? ¿Por qué matar es malo y proteger la vida del que está por nacer es bueno? ¿Por qué creemos que lo ideal es que una criatura que recién nace sea criada, alimentada, educada, protegida por sus propios padres, y enfatizo papá y mamá, en vez de otras personas, por mucho que esas personas potencialmente cuiden bien de esta criatura mientras crece? Sin embargo, desde hace bastantes décadas a la fecha, las cosas no significan lo que solían significar. Ahí tiene que ver con la estrategia de alguien, de la manipulación de alguien con un fin y un propósito particular. Al menos para los adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, incluso adultos,
que sostienen ideas disparatadas. Históricamente, al final de la Guerra Fría, en 1989, centenares de conceptos nuevos se extendieron ampliamente hasta las partes más remotas del planeta, expresándose a través de un lenguaje. Y en la conferencia de la tarde les voy a mostrar algunas fotografías de los principales exponentes que quisieron en esta época y anteriormente destruir la concepción judío-cristiana y fueron instrumentos para, algunos de ellos, introducir paulatinamente algunas de estas palabras, que las tienen ahí a la vista. Voy a mencionarlas, no voy a dejar ninguna, a ver si están en su retina o si la he escuchado frecuentemente. Globalización con rostro humano, ciudadanía mundial, desarrollo sostenible, Agenda 2030, buen gobierno, construcción de consenso, ética mundial, diversidad cultural, libertad cultural, diálogo de civilizaciones, calidad de vida, educación de calidad, educación para todos, no sé si les son familiares esa frase, derecho a elegir, elección informada, consentimiento informado, género, igualdad de oportunidades, principio de equidad, criterio dominante, atribución de poder, ONG, organización no gubernamental, sociedad civil, colaboración, transparencia, participación de los beneficios, gestión responsable, entorno favorable, igualdad de oportunidades, preparación para la vida, derechos de la mujer, derechos del niño, derechos reproductivos, integridad corporal, agentes de cambio, enfoque sensible a la cultura, espiritualidad secular, parlamento de jóvenes, educación para la paz, derechos de las generaciones futuras, responsabilidad social corporativa, comercio justo, seguridad humana, principio de precaución, sensibilización, esclarecimiento de valores, creación de capacidades, prácticas óptimas, indicadores de progreso, prevención, holismo, consulta extensa, facilitación, inclusión, aborto sin riesgo, maternidad segura, enfoque de los derechos humanos, beneficio para todas sus partes, orientación sexual, educación impartida por los pares, internalización, apropiación. Ahí he mencionado algunas palabras que ya aproximadamente desde 1989 comenzaron a invadir el mundo. Estos conceptos y otros más antes mencionados predominan hoy en la cultura contemporánea, cuya principal característica es que desde hace bastantes décadas ya abarcan el mundo y son utilizadas por los gobiernos y sus entidades respectivas. Esta amalgama, esta mezcla aparente de palabras y conceptos no pueden ser ni condenadas ni apoyadas en su totalidad. Sin embargo, el nuevo lenguaje mundial tiende a excluir palabras que pertenecen específicamente a la tradición judío-cristiana, como por ejemplo, verdad, moralidad, conciencia, razón, corazón, virginidad, castidad, denuedo, valor, marido, mujer, padre, madre, hijo, hija, complementariedad, servicio, representación, ayuda, autoridad, jerarquía, justicia, ley, mandamiento, dogma, fe, caridad, esperanza, sufrimiento, esposo, pecado, amigo, enemigo, naturaleza.
En esta cultura contemporánea, estos términos tienden a excluirse. ¿Y qué pasa si de nosotros los creyentes aflora alguna de estas palabras, sobre todo las bíblicas? Las personas se ofenden. Pero si un musulmán o un agnóstico dice cualquier cosa, generalmente no le dicen nada. Pero a nosotros los cristianos sí nos dicen. ¿Qué es lo inquietante y perturbador de esto? ¿Cuál es el peligro avasallador? Quienes están conduciendo las decisiones importantes que se toman en cada nación, en el Senado, en los tribunales, en los municipios, en las escuelas, en los asuntos públicos, han sido permeados por dichas ideologías o simplemente se prestan como instrumentos para difundir dichas corrientes de pensamiento, ya sea por dinero, avaricia, poder, posición, etc. Es por ello que bajo un plan siniestro, Agenda 2030, que ya no le resultó y la aumentaron al 2045, los grandes medios de comunicación transmiten cual títeres lo que se tiene agendado. Siguen la pauta, dejando la impresión de que hay nuevas verdades públicas, nuevos significados para aquello con lo que convivimos o vemos en medio nuestro, al punto que nuestras creencias como cristianos, para ellos, suenan cándidas, anticuadas, retrógradas. ¿Cómo es que aquello que solía ser reconocido como malo, hoy no es definido así por todos? ¿Cómo es que aquello que solía ser valorado como bueno, hoy es hasta objeto de crítica social y hasta censura? Sabemos por la palabra de Dios que el enemigo de nuestras almas es tanto engañador como mentiroso, padre de mentira. Así lo menciona el Evangelio de Juan 8:44. No debiese sorprendernos que esto sea así. Y sin embargo, ¿cuántos de nuestros adolescentes, y estoy hablando de los de iglesia, no fuera, y jóvenes e incluso adultos, sucumben ante el brillo de interpretaciones de la realidad que son una desviación u oposición al código mayor, al cual me voy a referir en la última idea? ¿Por qué es mayor la seducción intelectual de los códigos menores, palabras, términos, lenguaje, que la aceptación de las verdades del código divino? Estas son interrogantes a reflexionar y verificar y comprobar que estamos viviendo los últimos tiempos peligrosos. Consideremos en segundo lugar el lenguaje como un medio eficaz. Dios, cuando crea y hace las cosas, las hace con un propósito específico y definido. El propósito del lenguaje es el de impartir una idea. Cuando una persona pronuncia una palabra o varias palabras, lo hace con el propósito de comunicar una idea que sea entendible por ambos. Puede que ese pensamiento sea significativo o carezca de importancia, que sea verídico o falso, que pretenda insultar o agradar a la persona a quien va dirigido. Pero lo claro es que la persona que habla quiere comunicar una idea o pensamiento a otra persona. El deseo y la habilidad de comunicarse con otras personas es una de las características más innatas y comunes al ser humano. Toda comunicación está sujeta a las leyes del lenguaje. Si el comunicador o autor de unas palabras quiere que sus oyentes o lectores entiendan lo que quiere comunicarles, tiene que someterse a las leyes del lenguaje establecidas por la sociedad en que ellos viven. Un vistazo a un diccionario demostrará que muchas palabras tienen más de un significado, es decir, tienen más de una acepción. La palabra carrera, por ejemplo, carrera,
manténganlo en retina. Al decir o escribir algo, el autor tiene que limitarse a los significados que la palabra carrera tiene en ese momento histórico de su cultura, porque las palabras van adquiriendo nuevos significados con el tiempo. No puede inventar un nuevo significado a no ser que avise a sus oyentes o lectores lo que hace. Además, tiene que seguir las leyes de la gramática, las cuales le indicarán en qué parte de la frase puede ubicar o colocar la palabra carrera para que tenga un sentido y pueda comunicar la idea. No puede introducir esa palabra donde más le plazca en una frase o en un diálogo. De igual modo, el intérprete o receptor no puede elegir el significado del término carrera que más le guste. La idea va hacia el concepto que vamos a hablar después, que es autopercepción, sino que tiene que entender esa palabra a la luz del contexto que aparece. Si el autor está hablando de deportes y en la frase utiliza carrera, ¿qué se nos viene a la mente? Carrera, deportes. Carrera de los 100 metros planos, carrera de posta, carrera con obstáculos. Tiene sentido ese término dentro del contexto. Pero si está hablando con su hijo que acaba de comenzar sus estudios universitarios, que se ha preparado para dar la PAES y también se ha preparado espiritualmente, que muchos jóvenes descuidan esa parte, significará algo totalmente distinto. Es decir, carrera, profesión. El hecho de que cada comunicación está sujeta a las leyes del lenguaje hace posible saber lo que el autor o comunicador quiere decir. Uno de los axiomas de la comunicación es que se puede saber lo que piensa una persona al estudiar las palabras que emplea. El hecho de que dos personas puedan entenderse mediante una conversación o cartas es prueba de que el lenguaje es un medio eficaz de comunicación. ¿Es eficaz el medio de comunicación? ¿Creen que es eficaz? Miren, le voy a poner un ejemplo muy claro y jamás se les va a olvidar. Imagínense, voy a utilizar con permiso y con todo respeto, que el pastor Moisés Balcázar se haya casado con la hermana Silvia. Imagínense que él no, desde que se casó, no pudiese hablar absolutamente nada. Algunos se alegrarían. ¿Me entendieron perfectamente? Es tan importante el lenguaje y si quisiese expresar algo con su esposa, tendría que hacerlo por seña o por escrito, ya las cosas no serían fáciles. Es importantísimo, hermanos, el medio que el Señor nos ha entregado, el lenguaje. Por lo tanto, si somos mayordomos del tiempo y del dinero y de todas las demás cosas, el lenguaje también es nuestra responsabilidad. Voy a volver a señalar esto, que es importante. Espero que no se le olvide el ejemplo gráfico. El hecho de que dos personas puedan entenderse mediante una conversación o cartas es una prueba de que el lenguaje es un medio eficaz de comunicación. Si no fuera así, no podríamos fiarnos de ningún documento legal que pretenda recoger con absoluta precisión lo que dos personas han acordado. Evidentemente, a diferencia de un documento legal que no admite opiniones, los periódicos y las noticias de la radio, televisión e internet representan en primera instancia la opinión de los periodistas y locutores sobre los sucesos políticos, sociales, deportivos, religiosos, etc. Sus opiniones pueden corresponder o no a la verdad, pero la veracidad de sus declaraciones no es la cuestión, sino el hecho de que podemos saber con precisión cuál es su opinión. Negar el axioma de que el lenguaje es un medio eficaz de comunicación nos obligaría a tirar por tierra cada ley que se haya establecido, cada dato que figure en los libros de historia, cada carta o comunicación electrónica que hayamos recibido y cada conversación que hayamos tenido durante nuestra vida. No se podría estar seguro de nada. Pero la realidad es que el lenguaje es un medio eficaz de comunicación.
Y puesto que Dios quería que el ser humano entendiera su revelación a través de su palabra, le habló en su propio idioma en lugar de un idioma celestial. Por tanto, Dios utilizó las leyes gramaticales y decidió que el Antiguo Testamento fuese escrito en hebreo, porciones de arameo, y el Nuevo Testamento en griego y algunas palabras también de arameo, sin ambigüedades, sino en una forma clara y precisa. Abordemos ahora la parte medular de este tema, la manipulación del lenguaje. Les pregunto, hijos, hijas, están presentes sus padres, ¿han utilizado el lenguaje para manipular a sus padres? Esposo, esposa, ¿ha utilizado el lenguaje usando triquiñuelas para manipular a su esposo o a su esposa, o los alumnos para con su profesor? No voy a esperar la respuesta. Manipulación del lenguaje. El lenguaje es uno de los enigmas más impresionantes de nuestra vida. En el universo hay maravillas asombrosas que dejan atónitos a los científicos que las estudian, como por ejemplo la astronomía, pero ninguna tan asombrosa como el lenguaje. El lenguaje es ambivalente. Puede utilizarse para construir o para destruir. Por eso es tan importante Proverbios 18:21. ¿Lo recuerda? La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Por eso yo aconsejo siempre a los que tengo cercanos no hablar mucho, porque en las muchas palabras siempre puede haber pecado. El lenguaje es ambivalente, puede utilizarse para construir o para destruir, para desarrollar a una persona o para envilecerla o cosificarla. Esto último sucede con el lenguaje manipulador. Cosifica a las masas, es decir, lo que están detrás de esto quiere seres no pensantes. Por eso les brinda entretención, entretención, entretención. No quieren seres pensantes. Un medio para dominar a las personas y a los pueblos es el uso astuto de las palabras. Cuando los conceptos se tergiversan, cuando se hace un mal uso de ellos, se corrompe el lenguaje. La corrupción del lenguaje significa la corrupción de la mente. La corrupción de la mente provoca la corrupción de la persona y, por ende, la corrupción de la sociedad. Si se matizan los conceptos y una persona tiene bien articulada la mente, articula bien su comportamiento. Stalin, un dictador ruso, decía, comillas, el arma más poderosa que tenemos los estados modernos para dominar a los pueblos son los términos, no los tanques, cierre comillas. Consecuentemente, este líder estudió filología para dominar el lenguaje y lograr su propósito. Manipular significa manejar. Manipulando se vence. Manipular consiste en emplear trucos para influir sobre los centros de decisión, hacer creer que estás buscando la felicidad del otro y ponerle a tu servicio. De manera astuta se lleva a una persona a una determinada conclusión. El manipulador no necesita ser inteligente, sino astuto, sagaz, y puede cambiar la opinión de la gente más inteligente que él. El manipulador actúa con automatismos. El manipulador repite hasta la extenuación una o más palabras o frases. Esas son llamadas las famosas palabras talismanes. Al respecto, ¿qué debemos saber sobre la manipulación del lenguaje? 4 cosas. ¿Qué significa manipular? ¿Quién manipula? ¿Para qué manipula? ¿Y qué táctica utiliza para ello? ¿Qué significa manipular? Aunque ya lo he dicho, voy a
abarcar un poco más. Manipular equivale a manejar, a dominar. De por sí, únicamente son susceptibles de manejo cualquier objeto, un vaso, un lápiz, un celular. Usted lo puede utilizar para sus fines, lo puede cuidar, lo puede canjear, lo puede desechar, lo puede botar. Está en su derecho porque se trata de un objeto. Pero cuando involucra a un ser pensante, racional, hecho a imagen y semejanza de Dios, es algo totalmente distinto. Manipular es tratar a una persona o grupo de personas como si fueran objetos, a fin de dominarlos fácilmente. Esa forma de trato significa un rebajamiento de nivel, un envilecimiento o simplemente cosificar a un ser humano. ¿Quién manipula? Manipula el que quiere vencernos sin convencernos, seducirnos para que aceptemos lo que nos ofrece sin darnos mayores razones. El manipulador no habla nuestra inteligencia, no respeta nuestra libertad, actúa astutamente sobre nuestros centros de decisión a fin de arrastrarnos a tomar las decisiones que favorecen sus propósitos. ¿Para qué se manipula? La manipulación responde en general a la voluntad de dominar a las personas y grupos en algún aspecto de la vida y dirigir su conducta. La manipulación comercial quiere convertirlos o convertirnos en clientes. Compré esto otro, está más rebajado, lo compro. ¿Y por qué lo compró? Porque había rebaja, no porque lo necesitara. Eso creo que le pasa a la mayoría. Con el simple objeto de que se adquiera un determinado producto o compre entradas para ciertos espectáculos o que se afilie o se cambie de una ISAPRE a otra ISAPRE. El manipulador ideólogo, y aquí está el peligro, intenta modelar el espíritu de personas y pueblos a fin de adquirir dominio sobre ellos de manera rápida, contundente, masiva y fácil. ¿Cómo es posible dominar a las personas de esta forma? Y esto es lo triste, reduciéndolos de comunidad a masa. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted le pregunta a su hijo si está en básica o en media, ¿y por qué te sacaste esta nota? Bueno, a todo el curso le fue mal. A todos. No asume la responsabilidad. Eso es tratar como una comunidad, como masa. Pero cada ser humano, cada persona es una persona independiente que puede pensar. ¿Cómo es posible dominar a las personas de esta forma? Reduciéndolo de comunidad a masa. Y tengamos cuidado cuando algunas personas quieren hacer esto con nosotros. Debemos estar atentos. Las personas, cuando tienen ideales valiosos, convicciones éticas sólidas, voluntad de desarrollar todas las posibilidades de su ser, tienden a unirse entre sí solidariamente y estructurarse en comunidades. Debido a su interna cohesión, una estructura comunitaria resulta inexpugnable. Por eso es que a ellos les conviene mejor trabajar con individualidades y no como con comunidades consolidadas, como por ejemplo iglesias, con ética, con principios, con valores absolutos. Entonces la idea es convertir a una persona, cosificarla, envilecerla. ¿Cómo se manipula? A través del lenguaje. El lenguaje es el mayor don que posee el hombre, pero el más arriesgado. Como les decía anteriormente, es ambivalente. El lenguaje puede ser tierno o cruel, amable o displicente, difusor de la verdad o propalador de la mentira. El lenguaje ofrece posibilidades para descubrir en común la verdad y facilita recursos para tergiversar las cosas y sembrar la confusión. Con solo conocer tales recursos y manejarlos hábilmente, una persona poco preparada, pero astuta, sagaz, puede dominar fácilmente a personas y pueblos enteros si estos no están sobre aviso.
Para comprender el poder seductor del lenguaje manipulador se deben estudiar 4 puntos, a los cuales solamente voy a hacer referencia, no voy a entrar en profundidad. Los términos, los esquemas, los planteamientos y los procedimientos. Por lo tanto, los ideólogos, los gobernantes, los que ocupan altos cargos, conocen todas estas estrategias para lograr los fines. Vuelvo a repetir, deben conocer los términos, los esquemas, los planteamientos y los procedimientos. Las palabras talismán son aquellas que se cargan de un prestigio especial, frecuentemente en boca de ellos son utilizadas, de manera que nadie osa ponerlas en tela de juicio. Son palabras que parecen condensar en sí todas las excelencias de la vida humana. Algunas palabras talismán de nuestra época son y siguen siéndolo: libertad, salud, a ver si entendemos todo lo mismo por el término salud, educación, derechos humanos, género, erradicación de la pobreza, familia, calidad de vida. Una palabra talismán, como libertad, por ejemplo, tiene el poder de prestigiar las palabras que se le avecinan y desprestigiar a las que se le oponen o parecen oponérsela. Hoy se da por supuesto que el manipulador va a emplear estas palabras para cada uno de sus fines. Por ejemplo, la palabra libertad, que es una palabra talismán, tiene palabras que la refuerzan o se avecinan a ellas, que son independencia, autonomía, democracia. Van unidas o ligadas con esta palabra talismán y quedan convertidas también en palabras talismán por adherencia. Pero una palabra que se le opone es censura. Lo contrario a libertad es censura. Esa palabra generalmente es desechada. Si yo les menciono, por ejemplo, la palabra castidad en la Biblia, ese término hoy en día ya no es casi empleado en los colegios, en la educación, por nosotros los cristianos. Si nosotros empleamos esa palabra, esa no es una palabra talismán, simplemente estoy dando un ejemplo, ¿qué vamos a tener en contra? Reacciones absolutamente contrarias. En cambio, si utilizamos la palabra, y que no debiera ser género, en el sentido de que el mundo la utiliza, obviamente vamos a tener felicitaciones y muchas frases o palabras adherentes a ese término. Los nuevos paradigmas reflejan unos cambios culturales dramáticos que marcan el paso de la civilización occidental de la modernidad a la posmodernidad y de esta última posmodernidad a la posverdad. Los nuevos paradigmas desestabilizan todos los antiguos paradigmas. Algunos de estos ejemplos son los siguientes. De desarrollo como crecimiento se pasa a desarrollo sostenible. Eso quiere decir que en la concepción judío-cristiana estaba la palabra desarrollo como crecimiento, pero después de 1989, con toda esta ideología, se utilizaron palabras en su reemplazo, que es bastante conocida hoy en día, desarrollo sostenible. De gobierno a gobernabilidad, de democracia representativa a democracia participativa, de autoridad a autonomía y a derechos individuales, de esposos a pareja, de felicidad a calidad de vida, de lo dado a lo construido y luego a lo deconstruido. De eso vamos a hablar en la tarde. De padres a reproductores, de necesidades materiales objetivas y cuantificables a un enfoque arbitrario de los derechos, de la caridad a los derechos, de la identidad cultural a la diversidad cultural, un término muy fuerte hoy en día, esa es una palabra talismán, de voto mayoritario a consenso, de confrontación a diálogo, de seguridad internacional a seguridad humana, de valores universales a una ética mundial, de salud, el término que nosotros conocemos como tal, a derechos reproductivos de la mujer, salud reproductiva, de familia, un término de la concepción judío-cristiana y además bíblica, a otras formas de familia, o a la familia en todas sus formas, o a regulación de la fertilidad, de anticoncepción a políticas de salud, erradicación de la pobreza,
Y de aborto, fíjense todas las palabras que han sido reemplazadas por aborto. Derechos de la mujer, maternidad segura, salud sexual y reproductiva, servicios de salud reproductiva, y a términos más técnicos, interrupción del embarazo, regularización de la menstruación, evacuación intrauterina, acción sobre el endometrio, cuidados obstétricos de emergencia, políticas de salud pública y todas las combinaciones posibles que puedan construir con derechos de la mujer. Así que no tienen absolutamente claro cómo utilizar la palabra salud. Puede significar cualquiera de las cosas que les acabo de mencionar. ¿La manipulación del lenguaje es un peligro? Sí. Por ende, es una amenaza para nosotros los creyentes. ¿La Biblia nos instruye acerca de ello? Sí. Abordemos, en cuarto lugar, los ejemplos bíblicos de la manipulación del lenguaje. La Biblia ofrece varios ejemplos de manipulación del lenguaje, tanto por parte de personajes bíblicos como en la forma en que se interpreta y aplica la palabra de Dios. Estos ejemplos muestran cómo el lenguaje puede usarse para engañar, tergiversar la verdad o ejercer poder sobre otros. Me voy a referir a algunos hechos bíblicos conocidos y otros no tan conocidos. La serpiente en el jardín del Edén, Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. La serpiente engañó a Eva usando preguntas y argumentos que distorsionaron la verdad sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal, llevando a Adán y a Eva a la caída y por ende a la humanidad. Lo que relata Génesis 25, del 27 al 34, la historia de Jacob y Esaú. Jacob, con ayuda de su madre, manipuló a su padre, Isaac, para obtener la bendición de la primogenitura que correspondía a Esaú. Esaú se la vendió, utilizando engaño en sus palabras y además disfrazándose para parecerse a su hermano. Los fariseos y la ley, Mateo 23, del 2 al 26. Solamente hago una descripción. Los fariseos eran expertos en manipular la ley para su propio beneficio o para tratar de atrapar a Jesús en sus palabras. Utilizaban a menudo la letra de la ley para condenar a otros, ignorando el espíritu de la misma. Y Jesucristo en el Sermón del Monte enseñó esa verdad. Y aquí me voy a detener en este ejemplo que está en el libro de Esther, capítulo 1, del 10 al 22, que habla acerca de la deposición de la reina Vasti bajo el reinado de Asuero. Babilonia había sido conquistada por el imperio medo-persa y su imperio, el medo-persa, abarcaba 127 provincias o satrapías, desde la India hasta la Etiopía. Y es en este hecho de la historia donde interviene el rey Asuero, o también más conocido como Jerjes. Y esto relata Esther capítulo 1. A pedido de la consulta del rey a sus sabios sobre la desobediencia de la reina Vasti al no acudir a la solicitud del rey, Memucán, en representación de los 7 consultores, entrega el resultado al rey sobre lo que debe hacerse en cuestión frente al hecho. Les relato. Después de 180 días de fiesta, creo que ninguna nación ha tenido esa cantidad, luego 7 días de banquete en Susán, capital del reino, el rey, con todos sus príncipes, con todos sus consultores, en un estado ya de euforia, de borracho realmente, manda a llamar, porque ella tenía un banquete aparte, a su esposa Vasti. Pero alguien puede decir, pero la manda a llamar para mostrarla. No, la manda a llamar para exhibirla como un trofeo, como un objeto. Y fíjense en el estado que está. La reina Vasti, una mujer íntegra, le dice no.
inmediatamente es despojada de su rol y es privada de todos los privilegios. Ustedes no se imaginan qué privilegios tenía, de todos sus privilegios. Y es aquí donde el rey no quiere tomar una decisión apresurada y manda a consultar a sus sabios, había 7, y como vocero interviene Memucán sobre lo que debe hacerse en cuestión a este hecho. Porque en la ley de Media y de Persia, que tenían cubierto casi todo, no había una ley que decía qué pasa si la esposa del rey le desobedece al rey. ¿Cómo había que conducirse? No estaba escrito en la ley. Por lo tanto, mandó llamar a sus consultores. Este pasaje nos muestra que no había ley establecida que se ocupara acerca de la desobediencia de la reina, por lo que se muestra la necesidad de tener una. Memucán, el vocero principal de los 7 consultores, predijo, y nótese esto, que ocurriría un desastre nacional cuando se difundiera la noticia de que la reina había desobedecido al rey. ¡Qué terrible! De esta forma, señala que la ofensa de la reina no fue solo ante el rey, sino un tema nacional, por lo tanto involucra todo el reino. Es decir, además que el rey fue perjudicado y avergonzado, a nosotros los varones, me estoy poniendo en el lugar, también nos va a afectar. Fíjese el contexto, cómo se está tergiversando. Al considerar detenidamente esta argumentación de los sabios, el rey, Asuero, toma una decisión, pero debemos notar cómo manejan y manipulan los hechos del suceso y tergiversan el lenguaje de lo acontecido, dando carácter de bueno a lo que es evidentemente malo. Al leer el relato, uno se da cuenta que el rey borracho no estaba en sus cabales, toma una mala decisión, pésima decisión, y que la que actúa íntegramente y con dignidad fue la reina Vasti. Y van a ser ellos, los consultores, que en este discurso tuercen la realidad, indicando que Vasti había ofendido terriblemente al rey y a los príncipes por no presentarse a sus caprichos, siendo todo lo contrario, ya que el rey, Asuero, la quería mostrar como trofeo para hacer ostentación de su grandeza. ¿Qué es lo que dice primera de Juan capítulo 2, versículo 16? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Sin buscarlo en la Biblia. Es muy conocido. Les digo el 15. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. El 16. ¿Qué dice? A ver los pastores. Primera de Juan 2:16, ¿qué dice? Ya, ubícalo. Una hermana, rápidamente, o un hermano, rápidamente. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es el Padre, más el mundo. Aquí estaba entrando la tercera forma que el mundo ofrece para tentar. La ostentación. Miren, aquí está mi reina. Yo tengo 127 provincias haciendo ostentación. ¿Pero cómo la estaba mostrando? ¿Como la esposa? No, simplemente como un objeto. Fue el propio rey quien no la respetó como esposa. Debía ser destituida para que las señoras del imperio no hicieran lo mismo. Una catástrofe imperial, no voy a decir nacional, porque eran 127 provincias. El error lo había cometido el rey Asuero y sus consejeros fueron cómplices, pues al 7º día no estaban todos en su sano juicio, sino borrachos con el vino, y la reina debía pagar por la ignorancia, soberbia e insensatez del rey. Debían buscar a una reina que fuera más digna que ella. Vasti era digna y el rey indigno, no merecedor de una esposa valiente e íntegra. Y la otra razón para que todas las mujeres den honra a sus maridos, porque Vasti no le había dado honra al de él. La honra, hermanos, debe ser mutua. Recuerden que bajo diferentes culturas e imperios, la mujer era considerada como un objeto, más que como una persona. Fue Dios, a través del pueblo de Israel, en comparación con todas las naciones paganas, que puso a la mujer en el estatus que le correspondía. No hay nada nuevo debajo del sol.
Este argumento, el que les mencioné, manipulación del lenguaje, se repite hoy en día al imponer ideologías como el relativismo moral en los colegios, la igualdad de género, el deconstruccionismo, la posverdad, cuyos defensores tuercen y tergiversan el lenguaje. Como creyentes, debemos cuidarnos de manipular el lenguaje para lograr objetivos. Las preguntas capciosas o de doble sentido no deben estar en la boca de un verdadero creyente. Aquí estamos viendo aplicaciones, pues éstas se inclinan a la persona a responder de cierta manera para tratar de exponerlas, ridiculizarlas o atraparlas. Yo he escuchado en algunas congregaciones, y conozco varias, de las 3 misiones y otras, que algunos hermanos no saben orar. Le piden orar por una persona y ora por la hermana fulana o por el hermano fulano y empieza a darle todo el currículum. Tú sabes que llega atrasada, tú sabes que es buena para hablar, tú sabes esto. Eso es denigrar, eso es pecado, hermano. Eso no se hace y hay que tener mucho cuidado. Algunos predican en las oraciones. La oración es para tener comunión con el Señor. La manipulación del lenguaje puede ser de bendición o también puede ser de maldición. También la doble interpretación tampoco es una forma adecuada de entablar diálogo. Utilizar palabras entre líneas o con doble significado para evadir la verdad o confundir a la persona es pecado. Cuando le dicen al niño, ¿tú quebraste el florero? Es que tú quebraste el florero. O cuando nos confrontan a nosotros a decir la verdad, ¿lo hiciste tú? Sí, lo hice. Nuestra palabra debe ser sí o no, sin ambigüedades, sin pretextos y sin excusas. Y si nos hemos equivocado, hay que pedirle perdón a Dios y enmendar el camino. Así se reconoce íntegramente a un creyente. Asimismo, dentro de la manipulación del lenguaje, lo es la tergiversación, que cambia el significado de las palabras para que se ajuste a la propia interpretación. Es que me dijo, es que yo pensaba. No, hay que aclarar las cosas. También la omisión, pecados de omisión, deliberada dentro del lenguaje y voluntaria es pecado, pues oculta ciertas partes de la verdad para que la otra persona no tenga una visión completa de la situación. Por ende, debemos cuidar de utilizar el lenguaje con verdad, honestidad y transparencia. Hasta el momento hemos visto 4 ideas principales: el lenguaje y la comunicación actual, el lenguaje, un medio eficaz para comunicar, la manipulación del lenguaje, ejemplos bíblicos de la manipulación del lenguaje y aplicaciones. Y el último, el lenguaje de Dios, un código supremo. Yo voy a decir un texto y cualquier hermano o hermana que conozca un texto pero se lo sepa bien, sin agregarle ese, respetando las comas, se pone de pie y lo dice. Porque Él dijo y fue hecho, Él habló y existió. Salmo 33, 9. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Salmo 19, 1. ¿Algún voluntario? ¿Un pasaje de la Escritura? Cualquiera, que se lo sepa bien. De a uno, por favor. Cualquiera. Cualquier pasaje. Muy bien. ¿Otro más? Isaías 48. ¿Alguno más? ¿No se atreven? Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos y la claridad de Dios los cercó de resplandor. Tiene un propósito lo que le estoy pidiendo. Lucas del 2 al 9. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Isaías 6, 1. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo, porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Romanos 1, versículos 18 en adelante. Romanos 8, 19 en adelante dice, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Salmo 8, 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre que lo visites? Salmo 51, 6. El Dios de dioses,
Jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, y denunciarán los cielos su justicia. Y este pasaje que es muy hermoso, uno de mis preferidos. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el globo de la tierra. Isaías 40, 21 al 26. Cuando Dios se reveló a través de su palabra, la Escritura, todo lo que Dios entregó en la Escritura a través del lenguaje comunica. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de tus manos. Todo lo que Dios entregó en la palabra comunica, es parte de su lenguaje. Dios no nos habla con ambigüedades, nos habla con verdades certeras, ciertas. Las tres personas de la Trinidad se comunican entre sí. No es extraño entonces que cuando Dios creó el universo, todo cuanto existe, lo que nuestros ojos ven y aquellos que no ven, y al final de su semana de creación sopló vida en su creación más preciada, Adán, y lo hizo conforme a su imagen y semejanza, lo dotó con la capacidad de pensar, tener ideas y comunicarse con Dios mismo y con otras personas. En palabras simples, les proveyó los códigos, algo así como un diccionario interior, lenguaje, términos, para comprender todo aquello que Dios deseó comunicar y revelar. Hay cosas que a Dios le plació revelarnos, pero ahora hay otras cosas que no le plació revelarnos y no debemos curiosear en esa instancia. Deuteronomio 29 declara: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Si el Señor aún no viene, ¿le gustaría saber el día de su muerte? ¿Le gustaría saber la fecha exacta, el minuto exacto, el segundo exacto, cuando Cristo viene a buscar a su iglesia? Eso no nos está revelado. ¿Dónde Dios sepultó a Moisés? No está revelado. Lo que está revelado es suficiente para conocer a Dios. Y todo lo que está aquí comunica, porque son verdades y principios inalterables. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Citas leídas: Salmo 19.1, Romanos 1, 19, 20, Romanos 2, 14. Como les decía, Dios, a su creación, los seres humanos, nos proveyó códigos, algo así como un diccionario interior para comprender todo aquello que Dios deseó comunicar y revelar. También nos dotó de una conciencia para que podamos discernir lo bueno y lo malo. Y finalmente, a través del Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, Dios nos entregó la promesa mesiánica maravillosa para perdón, restauración por gracia y salvación para vida eterna a todo aquel que cree en Cristo como Señor, Salvador y Dios. Dios, estimados hermanos, nuestro Dios, el Dios de las Escrituras, es muy transparente para con nosotros. Jamás presenta ambigüedades. Él nos declara quién es Él, cómo es Él, y nos manifiesta lo que Él quiere hacer con nosotros, y en particular con su iglesia. Nos manifiesta claramente cuál es su voluntad para con todas las cosas y con todos nosotros, incluidos. Los códigos de Dios, las palabras de Dios, los preceptos, los principios son limpios. Toda palabra de Dios es limpia.
es escudo a los que en él esperan. Proverbios 30:5. Las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Salmo 12:6. Pero además, estos códigos son eternos, son imborrables. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice la Escritura. Mateo 24:35. Lo maravilloso es que el Creador, nuestro Dios, nos haya dotado de la capacidad de comprender estos códigos y que al final de todo, cuando venga Cristo el Señor en juicio sobre toda la humanidad, ninguna persona, me refiero a los incrédulos, será capaz de desconocerlos, ya que toda rodilla se doblará ante su presencia y confesará que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios. Filipenses 2:10 y 11. Ninguno de ellos será capaz de decir: nunca vi una manifestación de este Dios, nunca escuché hablar de ti y de tu palabra. Podríamos señalar que el lenguaje de Dios manifestado a través de diversos medios, la naturaleza, la conciencia, el espíritu y las sagradas escrituras, es un código supremo, superior a cualquier lenguaje que el ser humano pudiese concebir. Es algo completamente diferente e incomparable con todos los códigos, lenguajes y sistemas de pensamiento que el propio Dios ha permitido que el hombre genere. ¿Qué podemos concluir de esta exposición? Dios se reveló a través de la Escritura en un lenguaje claro, preciso y sin ambigüedades para que no surgieran dudas. Todo lo que Dios creó, absolutamente todo lo que Dios creó, comunica y tiene propósitos definidos. El hombre ha tergiversado este lenguaje, el código divino, el código mayor, a causa del pecado. Todas las ideologías y corrientes a través de la historia comparten la característica de ser códigos menores, construidas en base a consensos, acuerdos entre las personas para interpretar la realidad. Por ende, estos códigos o lenguajes humanos comparten un similar error de fábrica por el pecado, debido a la naturaleza, a la caída del hombre, quien administra las llaves, lamentablemente, de estos sistemas lingüísticos en el mundo en que vivimos. Los que normalmente dan la pauta de cómo debemos comprender la naturaleza, la vida, la felicidad, la cultura, la sociedad, los asuntos públicos e incluso aquello que conocemos y aceptamos como bueno y verdadero para guiar nuestro comportamiento en el mundo, Dios lo ha revelado a través de su palabra. La manipulación del lenguaje ha causado estragos en la educación, lo notamos, la familia, los gobiernos, pero por sobre todo en la tergiversación de la revelación divina, su palabra. No debemos, hermanos, acomodarnos o dejarnos influir por corrientes y filosofías de pensamiento que corrompen el lenguaje, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Debemos mantenernos firmes en nuestras convicciones y dar razón con mansedumbre porque defiendo lo que Dios estableció. Utilicemos este don maravilloso que es el lenguaje para la honra, gloria de nuestro Dios, para edificación de nosotros que somos la iglesia y para que seamos de bendición para este mundo pecaminoso apartado de Dios. Vamos a orar. Les invito a ponerse de pie. Buen Dios y Padre Celestial, exaltamos tu glorioso nombre, te adoramos por lo que tú eres en ti mismo. Gracias porque saliste a nuestro encuentro y conocimos tu palabra y a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Perdona todo pecado, todo aquello que muchas veces por ignorancia, por descuido, por negligencia, por flojera, pereza, descuidamos, debiendo ser los mayordomos que tú deseas. Límpianos para ser instrumentos, vasos puros, de tal manera que tú nos puedas ocupar en cualquier momento para tu gloria, pero también para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Danos claridad para utilizar lo que tú nos has entregado, el lenguaje, para utilizarlo como debe ser utilizado. Gracias por esta instancia y por lo que tú tienes preparado para nuestra vida
y allá en la eternidad. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus asientos, hermanos. Agradecemos al Señor por haber usado a nuestro pastor Joel el día de hoy en esta primera jornada. ¿Quedó claro? ¿Fueron claras las palabras? Muy bien, damos gracias al Señor porque su palabra es clara para cada uno de nosotros. Vamos a dar la oportunidad si hay alguna pregunta, por eso quedó el pastor aquí adelante. Si alguien tiene algo que consultar, esta es su oportunidad, porque a la tarde va a hacer preguntas del otro tema, ya no de este. Habla ahora. Okay. Y que el pastor dijo que era mejor quedarse callado, entonces le hicieron caso. ¿Ninguna pregunta? El hermano. ¿Ve, pastor? Sí, Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la relación de la introducción del tema con la conclusión? ¿Cuál es la correlación que existe entre ambas? Primero, la introducción nos pone en el contexto en qué mundo vivimos y cómo el lenguaje está siendo utilizado, saben, por el maligno, pero tiene sus instrumentos. Y la conclusión final es que nosotros, conociendo la Escritura, debemos saber, aunque creemos que sabemos, cómo utilizar el lenguaje. Y el lenguaje se utiliza para alabar, exaltar, para edificar, para motivar, para consolar. También los pastores debemos utilizar el lenguaje con la autoridad que nos brinda la palabra de Dios. ¿Para qué? Para amonestar, para reprender, pero no con un apaleo sistemático, sino con amor y para manifestar disciplina. ¿Quiere seguir el hermano? Lo que pasa es que lo planteo porque hoy en día existen muchas corrientes cristianas donde se utiliza el lenguaje bíblico, donde muchas personas han utilizado el lenguaje bíblico, el mismo que todos utilizamos, a su conveniencia y a su favor, y por eso la sociedad y el mundo está tan desencantado de las iglesias, de todas las iglesias cristianas, porque nos meten a todos en el mismo saco. ¿Ya? Y hay algunos que son mucho más controversiales, mucho más confrontacionales y son mucho más legalistas y tratan de llevar su idea y de imponerlas a los otros más que de tratar de convencer y persuadir. Tratan de imponer, y ese es el error, y por eso también somos mal vistos por la sociedad. Es que hay dos polos, usted mencionó uno. Uno es el legalismo y el otro es el liberalismo. La misión que nosotros tenemos es exponer, comunicar, como dice Pedro, con mansedumbre. Quien es el que hace la obra de convencer no es nuestra capacidad, ni nuestra destreza, ni nuestras habilidades, es el Espíritu Santo. Nosotros cumplimos con comunicar, pero para ello hay que tener una compostura, porque cuando no sé, el trabajo, no sé si le ha sucedido, hermano, o a cualquiera, tenemos 20 en contra y empiezan a argumentar y nosotros respondemos con argumentos. Ellos, cuando ya no les queda más argumentos, se ponen agresivos. No sé si les ha pasado. Bueno, en ese momento, ¿saben lo que hay que hacer? Sí, correcto, hay que callar, pero cuando tú estés tranquilo o cuando aprendas a conversar en diálogo, podemos continuar. Así que con su permiso, me retiro. No hay que gastar más saliva, no hay que gastar más palabras. Si la palabra se hemos utilizado en la Escritura, la palabra de Dios nos vuelve vacía. Más la palabra que nuestro glosario, por decirlo así. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿O alguna experiencia que compartir? ¿No tienen nada que decir? Ya. Ya, lo que pasa es que en relación a la primera parte, como la introducción, efectivamente, como sociedad cada vez tenemos un lenguaje mucho más empobrecido, ¿ya? Y hay un tema cultural de fondo, hay un tema que es de la economía del lenguaje, por eso cortamos las palabras,
Porque yo, por ejemplo, si estoy enfermo, moribundo, en la última etapa, en el final, no voy a hacer un discurso elaborado, si lo que quiero es transmitir el cariño a la familia o a la familia que están ahí acompañándome. También tiene un sentido lógico. Hay un sentido cultural detrás de todo esto, hay conceptos que van cambiando. Muy a modo de ejemplo, el concepto gay, en un principio, el original de la palabra quería decir alegre. Sí, correcto. O el concepto nice, que en inglés se utiliza mucho hoy en día, es como, oh, ella es super nice, muy linda, muy tierna, muy nanay. Pero nice en un principio tenía un concepto, originalmente era un concepto que era malo. Una persona nice era como alguien despreciable, completamente opuesto a lo que es hoy en día. Entonces, el lenguaje va cambiando conforme las sociedades van avanzando. O, por ejemplo, pasar desde crecimiento relacionado con desarrollo relacionado con crecimiento a pasar a desarrollo sostenible, que es muy común. Sustentable, más que sustentable, sostenible, me parece algo súper positivo para la sociedad de hoy día, porque el Estado tiene un principio, se rige por un principio fundamental, que es que tenemos pocos recursos y las necesidades son muchas, por lo tanto hay que aprovechar al máximo posible el dinero, el recurso. Correcto. ¿Ya? Entonces me parece súper positivo de ese cambio. Hay algunas cosas de las que mostró que obviamente no... Correcto, correcto. Pero esa frase está lamentablemente en el papel. No está en los hechos. Claro, si fueran personas, obviamente, que tuviesen, realmente amasen a sus compatriotas, obviamente emplearían todos esos recursos para el beneficio de la nación. Pero lamentablemente, por avaricia o por otras motivaciones, eso es lo que está sucediendo. Y como decía el hermano, sí hay palabras que en un cierto momento tuvieron su significado, pero la Biblia nos aconseja en Romanos 12:1 y 2 a que no debemos conformarnos a este siglo o a este mundo. Y cuando hablo de mundo, hablo del sistema valórico, con sus estándares, con sus modas, lo cual voy a hablar en el segundo tema. Por lo tanto, hay que estar alerta. Por ejemplo, si aquí algún hermano no sabe leer, se puede presentar la situación. Dios no perdona la falta de iniciativa, por si acaso, no la pasa por alto. La parábola de los talentos. ¿Qué debiera hacer el hermano? Tratar de aprender, pero si no puede con los medios, tiene a alguien para ayudarlo. ¿Qué debieran hacer los predicadores hoy en día? Temer, porque somos portavoces de la palabra. Todos los predicadores que ocupan un púlpito trazan con rectitud la palabra de Dios, o la preparan 2 días antes, o utilizan la inteligencia artificial, se esmeran para ello, utilizan el vocabulario, oran. En eso debemos tener cuidado. También un vocero de Dios no tiene que utilizar lenguaje vulgar para tratar de adaptarse al público presente. No, la Biblia nos aconseja no conformarnos a este siglo. Debemos ser diferentes en todas las áreas de nuestra vida. Y en donde tenemos falencia, porque todos tenemos falencia, debemos pedir humildemente al Señor que nos ayude a superarla. Pero no hay que tolerar ni tampoco conformarse a lo que ofrece este mundo. Y antes de utilizar palabras, hay que averiguar. Por ejemplo, cuando he viajado a otros países, en Perú, siempre me cercioro de si la palabra que voy a utilizar tiene el mismo significado, porque algunos predicadores han quedado en vergüenza. Y hay algunos predicadores que casi le han golpeado físicamente los dueños de casa por utilizar palabras que tienen un significado totalmente opuesto a lo que uno piensa. A lo que voy es que cada uno es responsable. Todos han escuchado, se han informado, ya no hay excusa. Si estoy fallando, me incluyo en ello, debo corregir. ¿Alguien más? Si no es así, había alguien. Una consulta una mirada más local o interna, como parte de la Iglesia de Cristo. ¿Cuál sería su consejo de parte de usted para aquellos que exponen la palabra? Porque en la manipulación del lenguaje igual entro a pensar que muchas veces por desconocimiento o por conciencia el predicador o alguien que tiene una tribuna de enseñar también puede caer en lo que es en la manipulación del lenguaje. Lo primero que aconsejaría, primero es pedir la dirección de Dios en un proyecto. Y lo primero es que todo predicador debe aprender a leer lo que está en la Escritura.
a citar correctamente los libros, no Primera de Reyes, no una carta. Si hay una coma, es por alguna razón hay una coma. Si usted quita la coma, a leer los nombres, primero a leer correctamente la escritura. Deben saber que leer la Biblia, la versión Reina Valera 1909, para la mayoría no le es difícil. Entonces, ¿qué buscan? La comodidad. Se van a una versión que tiene un lenguaje más sencillo, más dinámico, y se conforman. No, nosotros creemos en esta palabra que el Señor nos entregó y la defendemos. La defendemos. Por lo tanto, un predicador primero debiera, si tiene faltas gramaticales, si le cuesta pronunciar, debe prepararse. Debe prepararse, no tiene excusa. Usted que cuando se presente delante del Señor, Dios le va a decir, ya te entiendo, te comprendo, que tenías mucho tiempo, que tenías familia, 5 hijos, que estabas trabajando. No. Si hay pastores que necesitan, deben prepararse. Yo antes, cuando tenía 17 años, yo le pedí al Señor, cuando empecé a asumir responsabilidad, Señor, por favor, dame solamente oportunidades para devocionales. No quiero nada, ni profesor, ni maestro, menos pastor. No me escuchó. De ahí empecé a estudiar. De hecho, la homilética, que es una buena herramienta, la hermenéutica, la exégesis, todo predicador debiera prepararse. Y si no sabe, debiera buscar los medios, pero no quedarse con los brazos cruzados. Y la congregación, ¿qué debiera hacer? Orar por ese hermano, para que Dios ponga el deseo de prepararse, y no solamente los hermanos, estoy hablando también de las hermanas. Dentro de la misión, soy profesor de homilética, y yo los preparo en 1 año, pero no les perdono nada, porque yo tengo el temor, si Dios me ha dado esa responsabilidad, debo corregir aquello que, ¿por qué se hace así? Es que toda la vida en la iglesia se hace así, y usted se ha cuestionado si realmente está bien lo que hacemos. ¿Se ha pensado a detener? Le voy a poner un ejemplo, y no se ofendan, ¿no? Llego acá, y de muchos pastores, llego acá, bendiciones. ¿Es bíblico? Respóndanme. No es bíblico, en absoluto, es una frase cliché, que alguien la introdujo. Bendiciones es un bien decir, pero no es un bien hacer. Cuando uno dice que Dios te bendiga, y está en la palabra de Dios, en el libro de los números, además de un bien decir, se conduce o se transforma en un bien hacer. Dios puede hacer eso. Lo bíblico sería decir que Dios te bendiga y no bendiciones. Y si Dios no le quiere bendecir, ¿se ha pensado en eso? Pero ustedes están acostumbrados al lenguaje. Donde quiera que voy, bendiciones por aquí, por acá, por allá. No es bíblico, hermano. Pero ustedes dicen, porque es una palabra que se asume a lo espiritual, debe ser correcta. No, hay que cuestionar. Hay que ser como los bereanos. Pero la preparación, si están los medios, debe optar o debe solicitar ayuda. Y los niños que están presentes, y me alegro que estén aquí, tampoco tienen excusa. Ellos deben aprender a leer, a someterse a sus padres y prepararse. Y ser ejemplos en el colegio. Deben brillar, no como una vela, ni como la luz, ojalá como un faro, porque así se honra a Dios también de esa forma. No debe ser y confundirse con la masa. Cuando toda la masa dice sí, el cristiano dice no, porque soy un hijo de Dios. Va a tener todo en contra, sí, pero Dios no nos va a dejar solo. Nos va a dejar solo. Hermana. Interesante lo que usted está enseñando, porque como cultura, en Chile, pero los sudamericanos somos muy malos lectores. Pésimo. Definitivamente, porque cuando, de hecho, en los colegios, no en todos, se da esto de que se les enseña a leer libros mensuales, incluso algunos son hasta el quincenal, si no me equivoco. Entonces, allí los chicos aprenden a leer más seguido. Pero si no se lee en la escuela donde se les obliga, después cuando uno invita a leer la Biblia, es complicado, muy difícil. Entonces lo que debe hacer, hermana, es la mamá llamarlo, claro que sí, y ayudarle. Y ayudarla a leer, claro que sí. Entonces, ¿y qué deben hacer los hijos? Es que no puedo dejar de decir eso porque hay niños aquí presentes, deben obedecer. Claro que sí. Y ahora lo otro es con respecto a lo que se enseña del uso de la gramática, porque también allí tiene que ver comprensión lectora y lo importante de que
se hable claramente con la exclamación de punto seguido, punto aparte y todo eso, porque si no te saca de contexto. Y eso es triste, cuando te escucha leer mal. Entonces, es verdad lo que te dice, se tiene que preparar. Y no tan solamente, o sea, sin duda los pastores, los hermanos predicadores y las hermanas que trabajamos también en los departamentos femeninos. Porque la palabra de Dios se tiene que leer. Y debe decir lo que dice, no es lo que yo creo. Ahora, si algún hermano tiene dificultad porque no tuvo el tiempo o la oportunidad para y le cuesta mucho leer, es muy solución. Le puede pedir a un hermano o una hermana que lea el pasaje de la Escritura. Si para todo hay solución. Pero por mientras se prepara. Que no se olvidan de eso. Todo siervo del Señor se tiene que preparar como buen mayordomo. Bien, no sé si tienen, Pastor Fernando. Bueno, primero dar gracias, Señor, por esta oportunidad y por escuchar el tema acerca de la manipulación del lenguaje. Yo solamente quería aportar a que tanto esto como todo el resto de las cosas son ataques de Satanás para que nos amoldemos a este mundo. Porque estamos bombardeados y deberíamos ser conscientes. Estas instancias son buenas para que nosotros nos demos cuenta de que estamos en un constante ataque del mundo, de Satanás, para que la iglesia sea corrompida. Es decir, hay una infiltración de la iglesia a través del lenguaje y de todas las cosas. Sí, yo creo que todo esto es un tema de santidad. Es un tema de santidad. Y la palabra del Señor dice claramente: y no os conforméis a este siglo o a este mundo. Conforméis, ahí se usa una palabra que significa amoldarse o tomar la forma. ¿Qué significa tomar la forma? Es como cuando uno pone una masa en un lugar y toma la forma del envase que la sostiene. Entonces nosotros tendemos a tomar la forma, y eso es muy peligroso. Tomamos la forma del lenguaje que usa el mundo, y eso significa también que a veces queremos cambiar esta versión antigua de la Biblia por una que se tome la forma del mundo, una que se amolde un poco más a las costumbres de este mundo. Entonces pienso que todo este tema, por supuesto, vamos a ver también en la segunda parte de la tarde, tiene mucho que ver con la santidad, con que el Hijo de Dios tiene que ser una persona diferente, apartada del mundo, y que no adopte las costumbres y las características de este mundo en muchos aspectos, pero principalmente en el lenguaje, que afecta no solamente a nuestra forma de hablar acá en la iglesia, sino que afecta incluso en la elección de la Biblia que utilizamos. Amén. Que el Señor sea bendiciendo a nuestro pastor, que el Señor nos sea dando a nosotros el deseo constante de todos los días, ¿cierto?, estar en su palabra, el poder buscarla en integridad y en obediencia. Puestos en pie, vamos a leer juntos Romanos 12, 1 y 2. Mejor si se lo sabe de memoria. Romanos 12, 1 y 2 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar para concluir este tiempo. Mi hermana Carolina y mi hermana María van a estar, ¿en qué parte? ¿Atrásito? Para la hermana María va a tener la misión de cobrar la cuota anual, que es de AFAL, que son 1.500 pesos anuales. Nuestra hermana Carolina va a estar inscribiendo también a quienes han asistido el día de hoy para tener la estadística más tarde. Bien, oramos. Amado Señor, nuestro buen Padre Celestial, una vez más vamos ante su santa presencia, agradeciendo, Señor, por su bondad, agradeciendo, Señor, por la claridad de su palabra, oh Padre. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a edificarnos, ayúdanos, Señor, a buscarte, ayúdanos, Señor, a anhelar constantemente el buscar tu palabra, el obedecerla, oh Señor, que nuestras vidas día tras día sean consagradas, oh Señor, a ti. Ayúdanos, Señor, a poder ser hijos fieles, ser hijos agradables ante ti y ser hijos que podamos ser obedientes, Señor, a tu palabra que es tan limpia, Señor, a cada uno de nosotros. Quédate, Señor, en medio nuestro.
con la continuidad, Señor, de este programa, que solamente, Señor, deseamos todo sea para honrar y glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. A la 1, el almuerzo.